pulso, saber dónde, los lugares donde se estudia, como un pulso normal. Hay asimetría o no, ya dijimos que habían patologías congénitas que tenían asimetría y hay asimetría también. Y por supuesto la calidad del pulso. Está rápido, está disminuido, está rudo, como se palpa en los pacientes hipertensos. Entonces hay que caracterizarlo también. Por supuesto, vamos a empezar a estudiar el corazón de adentro hacia afuera. Vamos a ver las patologías que afectan al endocardio. Ya les dije que el endocardio forma parte de las estructuras que histológicamente conforman los aparatos valvulares. A partir de este semestre ustedes van a hablar de válvulas, porque no están solas. Los aparatos valvulares son el anillo valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos valvulares. O sea, todo eso es un aparato valvular. Desde el punto de vista de la patología inflamatoria, podemos tener la endocarditis reumática. La endocarditis reumática se asocia a infecciones primarias de estreptococo beta hemolítico, que lesiona las articulaciones, dicen los mexicanos, lamen las articulaciones y se comen lesionan los aparatos valvulares. El aparato valvular que por predilecto para él es el aparato valvular mitral. Entonces lo vamos a encontrar en el aparato valvular mitral. ¿En qué parte del aparato valvular mitral? En el borde del cierre que mira hacia la aurícula, no es en cualquier lugar. En el borde del cierre que mira hacia la aurícula. Entonces el mitral tiene dos valvas, una que es de forma triangular y otra que es de forma rectangular. Entonces en el borde del cierre que mira hacia la aurícula, en la fase aguda, vamos a encontrar unas vegetaciones que son chiquititas. Esta es la aurícula. Los pacientes no fallecen en esa fase, pero en autopsia uno los encuentra con pacientes que ya tienen antecedentes de las lesiones a nivel de las articulaciones. Esas vegetaciones que ya nosotros hablamos de las vegetaciones en sexto, las definimos que es una vegetación, son pequeñas, ya les dije que están en la cara auricular, el aparato valvular superior mitral, pero el aparato valvular mitral tiene un vecino de la aorta y esta anteromedial forma parte de la continuidad vitro-aórtica y por algunas veces se puede ver afectada. Pero el que más le gusta es la mitral. Si nosotros le hacemos un mapa patológico a este aparato valvular, vamos a encontrar que hay erosión de esa superficie, hay una necrosis fibrinoide y hay fibrina precipitada. Eso es lo que vamos a ver si le hago a uno de estos nodulitos que está. El paciente sobrevive con eso, ni siquiera altera cuando lo oculto que tenga allí alguna alteración en el cierre de esa valva en la fase aguda, pero en la fase crónica vamos a encontrar macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Esta superficie valvular se va a disminuir y ustedes dirán, ¿y cómo miden eso? Se le aplica la fórmula del rectángulo y del triángulo en los aparatos valvulares y no sabe cuánto mide. Pero en la fase crónica, estas superficies valvulares se van a disminuir. Los bordes de cierre se van a engrosar. Las comisuras se van a fusionar. Y las cuerdas tendinosas se van a hacer gruesas, van a estar fusionadas también y se van a volver más cortas. Los cirujanos dicen que eso es muy fácil operar a alguien así. ¿Por qué lo sacan en bloque? ¿Qué pasa qué nos explica esto? Aquí donde previamente hubo este proceso en la fase aguda se va a fibrosar. ¿Se recuerdan el proceso de curación que hablamos de la fibrosis? Igual pasa aquí. Y esa fusión de las comisuras
va a hacer que ese aparato ocular que se tiene que cerrar, que tiene que abrirse, no lo pueda hacer, porque las comisuras son como una bisagra. ¿Okay? Y ese aparato valvular, esas valvas van a quedar como el hogar de sus barras, con una boquita de pescado. Ni se cierra ni se abre. Como hay una disminución de las superficies valvulares, esto está así como unido todo, la aurícula que está antes de esto se va a volver grande, porque la sangre se me va a ir quedando ahí. Por supuesto, si yo lo oculto voy a encontrar un soplo. Acuérdense, yo encuentro un soplo y yo tengo que tener alguna estructura que me está haciendo algo en el ciclo, que hay algún zoom, hay algo que está haciendo, ya saben, todas ellas van a soplar. Dicen que ese es un soplo de estenosis. Y lo relacionan con el ciclo cardíaco, porque el momento va a aparecer en función al ciclo cardíaco. Ya les dije que el ciclo cardíaco tiene que ver con la apertura o cierre de los aparatos valvulares. Muy bien, estos pacientes van a la cirugía. Lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que le pasa a ese aparato. A eso yo le hago un corte histológico. Las valvas son avasculares. Tienen una parte fibrosa interna que es como el esqueleto, y después hacia afuera están recubiertas por un tejido conectivo un poco más lazo, pero no tienen vaso. Y cuando nosotros los estudiamos vamos a encontrar la presencia de vaso y por supuesto el infiltrado inflamatorio que nos dice que eso es crónico y qué células voy a encontrar si eso es crónico. Y es crónico, es el lavado abdominal. Linfocitos. Muy bien. La segunda entidad que va a afectar los aparatos valvulares es la endocarditis infecciosa. Ustedes dirán, ¿y la otra no es infecciosa? Sí, pero sabemos quién lo produce. Aquí cualquier ente, cualquier microbio se puede quedar ahí. ¿Cómo llegan ahí? Yo puedo tener una valva nativa que tenga una alteración en la anatomía. Esas son fáciles que se infecten. Los catéteres que meten, que colocan, que estén en contacto con ellos. El uso de drogas ilícitas. Todo eso va a llevar a que si hay alguna alteración en la anatomía, en la superficie de esos aparatos valvulares, se empiecen a formar colonias bacterianas. ¿Cuál es el aparato valvular que se afecta? Todos. Aquí no hay predilección. Entonces yo lo puedo tener del lado derecho y del lado izquierdo. No hay problema. ¿Cómo es el tamaño de las vegetaciones? Son muy grandes. Y si el agente es muy virulento, puede llegar a perforarlas. Y como son tan grandes, fíjense que aquí está comprometiendo y la pared del endocardio parietal se van a desprender. ¿Por qué el aparato valvular sigue funcionando? Si yo tengo una afectación que es muy grande, se va a desprender. ¿Y qué le va a pasar a ese émbolo? Esto está cargadito de bacterias. ¿Qué va a pasar? Exacto, muy bien. Ese paciente va y le va a llegar que de repente él no sabe que tiene eso, una fiebre, un síndrome febril prolongado, alguien por allá lo oculta y encuentra que tiene un soplo, le mandan a hacer un eco y encuentran por eco se ven esas vetas. ¿Ok? Y se pueden desprender para cualquier lado, para el cerebro, para el riñón, porque está en la circulación sistémica y puede morir de una septicemia. ¿Ok? O sea, es una situación de alarma, pero hay que pensar que existe, sobre todo en estos pacientes con estos antecedentes, con un antecedente de mucho tiempo, tiene lesiones en las nativas y por supuesto consumo de drogas. Aquí están cómo se ven así se ven las colonias bacterianas en la superficie y esto es por microscopio de arriba.
En la fase crónica, donde previamente existían esas vegetaciones que se desprendieron, va a quedar un hueco. Aquí está, se sale y se va a deformar, a destruir el aparato valvular. Estas son semilunares de la aorta. Vean cómo aquí seguramente estaba la vegetación que se desprendió y por eso queda una perforación. Entonces, en la reumática se deforma, como vimos, y aquí se destruye. En la fase crónica va a haber destrucción de los aparatos valvulares. Y el soplo que vamos a escuchar es de insuficiencia. ¿Por qué? Porque están faltando pedacitos de esos aparatos valvulares. Esa sangre igualito no va a salir ni entrar completo. Y vamos a escuchar, por supuesto, que díganlo duro, eso es un mantra. Si yo tengo una endocarditis, que voy a buscar cuando oculte en ese paciente, es un soplo. Pero lo van a tener así como que dicen el Padre Nuestro, no saben qué es el Padre Nuestro, así van a tener que ser. Entonces aquí lo vamos a ver, la destrucción y perforación. Vean cómo este aparato valvular está perforado y compromete al endocardio parietal. ¿Ok? Complicaciones en la fase aguda, que se te desprenda y que ese paciente al final haga una septicemia, porque esas colonias bacterianas van a desandar en la circulación, y que ese paciente en la fase crónica tenga una insuficiencia cardíaca por destrucción de ese aparato. Muy bien. Hay otra endocarditis que se llama de Liebman-Sachs. Esta endocarditis la vemos asociada al lupus. Aquí los que están por medicina interna, y sobre todo si están con mujeres, deben tener mucha gente con lupus. ¿Okay? Esos pacientes tienen unas vegetaciones que son únicas o múltiples, el tamaño es hasta 4 milímetros, a diferencia de la endocarditis, la reumática. Estas se encuentran en la cara que mira hacia el ventrículo. ¿Ok? A veces son pequeñitas, no ocasionan ninguna alteración en el cierre, ¿verdad? Pero se sobreinfectan. Y si sobreinfectan, pasan a ser una endocarditis bacteriana. ¿Ok? Entonces, ¿qué encontramos cuando no están sobreinfectadas? Un material fibrinoso, eosinófilo, que cuando son muy redundantes, cuando son muy grandes, va a producir deformidad de la valva, y cuando lo oculte, ¿qué va a encontrar? Okay. Hay otra entidad que compromete a los aparatos valvulares, que es el prolapso del aparato valvular. Esta entidad tiene muchos sinónimos. ¿Por qué? Porque cada quien que lo descubrió le puso el nombre que quiso. Primero, por supuesto, lo ocultaban, le dieron un soplo de insuficiencia. Después, cuando vino el eco, empezaron a ver que las valvas, vean que está una de forma triangular y la otra rectangular, en vez de cerrar, se metían, prolapsaban hacia la aurícula izquierda. Parecía como un paracaídas. Entonces se la llaman el prolapso de la válvula, lo llaman también en paracaídas. ¿Qué pasa con esta? Hay un aumento de la superficie valvular, se vuelven casi transparentes, las cuerdas tendinosas son finitas, son delgadas y por supuesto se pueden romper. Cuando se rompen, en una que se rompa va a hacer que se vaya uniendo a las otras cuerdas tendinosas y parece una cabullera de hamaca. Y es tan fuerte el alón que le pueden tirar que se trae en el músculo papilar y puede hacer una insuficiencia mitral aguda por un prolapso de válvula mitral. Antes decían que esto era
de mujeres que eran altas, muy finas, delgadas, y el primer síntoma que sentían era taquicardia. Pero con el tiempo hemos visto que los hombres también en edad avanzada pueden tener una degeneración mixoide, que es lo que tienen, ¿verdad? Y el modelo experimental animal donde se estudia esta patología, todo perro viejo tiene un prolapso de válvula. Sufre esa degeneración mixoide, y entonces cuando le hacemos el corte histológico a estas válvulas, aquí fíjense que estas están, cuando las sacan con el pedacito de músculos papilares. Aquí están estas válvulas que son finas, ellas llegan a podarse, son tan largas, y finas. Normalmente debe ser así. Cuando le hacemos una coloración de Alcian Blue, que es para mucopolisacáridos ácidos, se pone azul. Y por eso los patólogos dijeron, no, nosotros le vamos a poner el propio nombre nosotros, el síndrome de la válvula azul. Si los ecos le dijeron que era un prolapso, cada quien tiene su nombre, entonces tiene muchos nombres. Lo importante es que sepa que hay un aumento de la válvula, de la superficie valvular, que por supuesto produce un soplo de insuficiencia que se puede romper y que puede producir una insuficiencia cardíaca aguda por producto de la rotura de desprendimiento, por rotura del músculo capilar. Entonces aquí hay un casito así más o menos para que nos orientemos. ¿Cómo le van a llegar? Ese paciente tiene cansancio, que es un signo de insuficiencia cardíaca. Ayer le dije que los niñitos recién nacidos, la insuficiencia cardíaca era que les sudaba de la frente del bigote, aquí van a referir cansancio. Fíjense que tiene un soplo, el foco mitral de fuerte intensidad, una P alta. ¿Qué me dicen las P? Que yo tengo una aurícula grande. Más nada. Por un tracito de eco, ¿verdad? Y al eco encuentran una aurícula izquierda con presencia de trombos en su interior. Entonces, yo tengo una aurícula izquierda muy grande en este paciente que tiene 24 años y que seguramente lo que tiene es una estenosis. ¿Qué va a pasar aquí? Esto no se va a poder vaciar completo y aquí se van a empezar a formar trombos. Y esto lo ven por eso. Algunos todavía cuando no está muy grande dicen, esa aurícula tiene humo. Si leen por ahí que tiene humo, no es que está fumando, sino que es el enlentecimiento de la circulación a nivel de esa aurícula, porque las aurículas también se contraen. Es producto de que no puede vaciarse el contenido de ella. Okay. Vamos a empezar a ustedes. Antes sus pacientes morían, todos morían. La cirugía dio un gran paso, empezó a hacer el recambio valvular y a ustedes van a llegar pacientes. A uno le decir, mira, me pusieron una de cochino. No son de esos que nos vamos a comer ahorita en diciembre, no. Entonces, las válvulas biológicas son de unas cepas de cochino especiales que se crían. Y a diferencia de que le coloquen a un paciente una biológica de una mecánica, es que no le van a colocar anticoagulante, pero igualito hay que protegerlo para endocarditis. A le van a poner anticoagulante de por vida. ¿Sí? Igualito, cada vez que un paciente, usted con un médico general le dice, mire, me van a sacar una muela, tengo un tratamiento odontológico, ando con un proceso inflamatorio de vía respiratoria, con un tratamiento de prevención de cáncer. ¿Por qué? Porque tenemos ahí un poquito que nos va a inflamar. Muy bien. Las primeras eran así con esta bolita, con una cestica así como cuando uno juega básquet. Y por supuesto eso suena. Las esposas decían, yo no puedo dormir con ese hombre porque eso le suena a la pelota. Esta no es que no suena, pero el sonido es menos fuerte. Ahora, se benefician aquellos que no podían ir a las cirugías porque tenían insuficiencia hepática, renal, los años, no sé qué. Nosotros, aquí en Barquisimeto,
empezamos a colocar unos dispositivos para la hora antes que la FDA los aprobara. ¿Qué son los TAL? Estos son unos dispositivos que se colocan, lo hacen los hemodinamistas, van, quiere, aquí lo hacen también, van con el catéter y los abren ahí. ¿Ok? Inicialmente era solo transaórtico, por eso se llama TAVI, pero ahorita lo están poniendo en la mitral o en la tricúspide. ¿Quiénes van a eso? Quienes no tienen posibilidad de ir a una cirugía por su condición médica, que es muy riesgosa, lo van a saber eso. Va a durar, le vamos a mejorar la calidad de vida de ese paciente. Más nada. Con esta pueden vivir muchos años. Y fíjense que a este le pusieron mecánica en la mitral, en la aorta y en la tricúspide. O sea que cuando duerme, el que duerme al lado de ese, o la que duerme al lado, oye un concierto. No como las de la abuelita, de la sección. Recordar, estos pacientes van con tratamiento de anticoagulantes, porque pueden formar cosas. O sea, de por vida tienen que estar en una consulta de anticoagulación para que les estén regulando cómo está su INR. Eso es una cosa. Que tenemos que hacer prevención de endocarditis. Cuando llegue el paciente, le diga, mira, yo tengo un recambio valvular y me van a hacer un tratamiento odontológico o un tratamiento para endocarditis. Bueno, yo pensé que iba a terminar la clase aquí, pero seguimos mañana, el Día de los Muertos, y vamos a honrar a nuestros ancestros. No vamos a ver eso como una tragedia. En México se les recuerda, no hemos terminado, todavía nos quedan 15 minutos, voy a empezar con el mensaje. O sea que si tienen a alguien que no esté en este plano, recuerden lo bonito. Que dicen los prehispánicos que vuelven a la tierra a buscar el ¿sí? Vamos a ver ahora las patologías que afectan el músculo cardíaco. Vamos a definir, ¿se puede inflamar el miocardio? Sí. Y la inflamación del miocardio es una miocarditis. Según su etiología, hay muchas notas que lo pueden producir. Y fíjense la definición, es un proceso caracterizado por un infiltrado inflamatorio del miocardio con necrosis, o sea que debe haber miocitolisis, sin que eso sea de origen isquémico. ¿Ok? Por eso hay que descartar que el paciente no tenga una enfermedad coronaria. Eso es la definición que en la ciudad de Dallas, Texas, se reunieron los patólogos con los cardiólogos y decidieron, vamos a definirlo. Ellos le aplicaron a esto, pero a las miocarditis de ellos, que la más frecuente es de origen viral. Y los criterios, la definición sirve para todo. Pero para origen viral, nosotros les respondemos esas biopsias endomiocárdicas por los criterios de según el tipo de infiltrado inflamatorio. Si hay muchos linfocitos, eso debe ser crónica y debe ser viral. Hay neutrófilo, debe ser aguda y debe tener algún complemento con algún componente bacteriano. Pero podemos tener neutrófilos en las áreas de isquemia, ¿verdad? A eosinófilas las vemos hay algunas miocarditis eosinófilas que están asociadas a procesos infecciosos de origen alérgico, inflamatorios, granulomatosa, se pueden formar granulomas como los de la tuberculosis, pero pueden ser de la sarcoidosis, que tienen granulomas que no tienen necrosis. Según este señor, las clasifican en postinfecciosas por drogas, y cuando hablamos de drogas hacemos un paréntesis así grandota, las ilícitas y las lícitas. Las ilícitas, la cocaína, la marihuana, el fentanilo, el alcohol, todo eso detona. Las lícitas, las drogas que se usan para los tratamientos antineoplásicos. ¿Ok? Entonces a los pacientes que van a empezar a recibir quimioterapia,
los mandan para que le hagan una valoración cardiovascular, que algunos de ellos se van a morir no del cáncer, sino del efecto que hacen esas drogas en el miocardio, que son ilegales. ¿Okay? Las que son de origen inmuno y las de etiología no prevista. En común, un corazón que ha sido afectado con una miocarditis, no importa cuál sea la causa, va a dilatarse sus cavidades y sus paredes se van a volver delgadas. Cuando el paciente en la fase ya crónica de la patología va a venir con un aumento de la relación cardiotorácica, o sea, decimos, ese corazón está aumentado de tamaño. Y si ustedes se imaginan que lo que tiene es las cavidades dilatadas con las paredes delgaditas. Muy bien, aquí lo vemos cómo se dilata y la pared se vuelve delgada y se dilatan todas las cavidades. ¿Okay? Y vemos cómo las trabéculas carnosas parece que ustedes las aplanaron. Y ese corazón, ¿ustedes cómo creen que se mueve? ¿Cómo será la contracción? ¿Cómo será lenta, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ahí va a haber más probabilidad que ahí se formen trombos. ¿Ok? Muy bien. Las que son más frecuentes son las de origen viral. Por eso los señores ayer dijeron, bueno, vamos a hacerle las normas para clasificar. Hay unos virus que son cardiotrópicos, el Coxsackie virus, el ecovirus, el virus del dengue. La gente dice tiene dengue y se asusta porque tiene PT, que no sé qué, y a todos les digo yo, señores, tiene una miocarditis y tiene una hepatitis. Le mandan a hacer plaquetas y nadie le hace una prueba de funcionalismo hepático y va a encontrar que tiene disparadas las enzimas, ¿verdad? Las transenzimas. Entonces, por favor, ahorita que hay una explosión entre las recomendaciones que hay que hacer a los pacientes, es que no puede haber un cáncer saltando, porque puede ser que la sobreviva, que muchos no hemos sobrevivido, pero después de cierto tiempo empieza con una insuficiencia cardíaca que no se sabe dónde es. Y el único antecedente que fue hace 3 meses, que ni se acuerda, que le dio un dengue. Además de, ya se ha comprobado que el chikungunya, recuerda que también puede tocar el miocardio y el Zika. Pero lo que conocimos que realmente sabemos que son cardiotrópicos, les gusta ahí, Coxsackie, ecovirus. Entonces, en la fase aguda, dice que para que sea miocarditis yo tengo que tener, y es viral, miocitolisis, o sea que tengo pérdida de los miocitos. Y, por supuesto, hay infiltrado inflamatorio, pero tiene linfocitos y uno que otro planoso. Esto lo veo yo en la fase aguda. A veces le toman muestras en la fase aguda, le toman biopsias endocardales que se puede ver. Aquí vemos destrucción de las fibras con infiltrado inflamatorio para las de origen viral. Esta es una biopsia de una colega que estaba haciendo pediatría en Caracas, me dio una gripecita, se sintió mal en septiembre y cuando vino en las vacaciones de diciembre va que sus compañeros que están haciendo el posgrado de cardiología, porque ella se siente cansada, con una fracción de eyección de 25, un corazón así, le toman la biopsia y esta es la fase ya de curación. Vimos la fase aguda y en esta fase de curación, ¿qué encontramos? Ya no vemos destrucción de la fibra, lo que es una formación como en un tejido de granulación, porque ya dijimos cuando vimos curación allá en sexto semestre que el miocardio no se repara, sino que va a sustituirse todo por tejido conectivo. Aquí todavía hay algo del infiltrado inflamatorio, pero ya no veo la destrucción de la fibra. Esta está en fase de curación. Si el individuo después se le puede hacer
en el primer mundo le hacen secuencia para ver. Lo que vamos a encontrar, esto es con una coloración especial de tricrómico donde hubo destrucción, fíjense que es en parche, a diferencia de la que puedo ver en un paciente con un infarto que ahí es difuso. ¿Okay? Entonces, en la fase curada lo que voy a encontrar es tejido conectivo, lo que voy a encontrar es una cicatriz en las áreas donde previamente ocurrió la destrucción. Aquí está el modelo de animales. Casi nosotros en el humano no encontramos la fase epidemia porque anda pensando que eso es otra cosa. Pero en modelos animales nosotros vemos que hay necrosis de trocitos, hay activación de los macrófagos, pueden encontrarse todos estos mediadores de la inflamación. En la subaguda, que vendría a ser esa fase de curación que dijimos, podemos encontrar los linfocitos que en ratas, en este modelo, es al cuarto día, y en la crónica, que todos van para allá, como lo vimos en la fase aguda, vamos a encontrar fibrosis, dilatación y falla cardíaca. Ese es el modelo animal, pero en el hombre se reproduce así. Así que al final todos vamos a tener esto. Se me olvidó decirles que también entre las causas de miocarditis está la radiación. Los pacientes que reciben radiación porque tienen un CA de pulmón, un CA de mama, pueden tener lesión del miocardio producido por radiación. O sea, no solamente si reciben tratamiento con drogas antineoplásicas, sino aquellos que están recibiendo también radiación. Bueno, hasta aquí, porque vamos a ir a subir para Sanares para que veamos el chat en la próxima clase. Ya pasó el día de la Zaragoza por la puerta de